Habemus Papa. Que todos sean hermanos. Amigos y amigas, del 14 al 16 de agosto se realizó aquí en Panamá, en la provincia de Colón, el 23º encuentro de pastoral familiar. Y el lema de este encuentro fue Retos y desafíos de la pastoral familiar. Se emitió un comunicado, hubo en algunos medios una resonancia no tan positiva por la descontextualización de este comunicado. Vamos a tratar de hacer un resumen lo más fiel posible a lo que se llegó a las conclusiones de este encuentro y conversaremos con Juan y Sol Pimentel respecto a lo que realmente se reflexionó en este encuentro y que podemos sacar como conclusiones. Empecemos con las luces, que también fueron vistas por los miembros de la pastoral familiar de todo el país. Veamos. XXIII Encuentro Nacional de Pastoral Familiar, dado en la diócesis de Colón Cunayala del 14 al 16 de agosto de 2015, cuyo lema fue Retos y desafíos de la pastoral familiar. El objetivo que se planteó en este encuentro fue el redescubrir la identidad de la pastoral familiar para fomentar la vida plena y la comunión misionera en toda la Iglesia. Se reflexionó sobre las luces de la familia que llenan de esperanza y motivación al ver familias que luchan por cumplir su misión en el mundo de hoy. Familias fundadas en el amor esponsal y sacramental que son capaces de defender sus derechos y asumir su responsabilidad. Familias que buscan el diálogo para fortalecer sus vínculos y vivir con autenticidad los valores y virtudes cristianas. Familias que saben ser verdaderas comunidades de vida y amor y conocen su misión de formadora de personas, santuario de la vida, educadora en la fe y promotora del bien común. Familias que saben sus necesidades y buscan la ayuda adecuada. Familias monoparentales que han sanado sus heridas y educan a sus hijos con el valor de la unidad matrimonial y familiar. Rescato de todo esto, Sol y Juan, que no todo es malo en la realidad panameña, ¿no? Estas luces que rescata el encuentro familiar nos dice, también hay buenas noticias. El Papa dice, lo bueno está por venir, el buen vino está por ser probado, dice el Papa Francisco, ¿no? ¿Qué nos pueden decir respecto a su experiencia con matrimonios y familias sanas que tenemos en nuestro seno de la sociedad panameña y que son un testimonio de vida? Claro que sí, Eduardo, todo no está perdido. Hay mucho vino bueno todavía porque se vaya desarrollando. Y mirar este encuentro de pastoral familiar donde ellos reevalúan lo que tienen, hacia donde quieren ir, es importante porque la sociedad va cambiando. La necesidad del pueblo va cambiando. Y esto tenemos que mirarlo, no solamente la pastoral familiar, llámese todo, clero, iglesias, sacerdotes, movimientos, grupos, modo de evangelizar, todo debe cambiar, ir cambiando porque hay nuevas necesidades. Al joven hay forma de cómo llegarle de otra manera, igual a los matrimonios. Encontrar pues que la familia sigue siendo el santuario de la vida. Cuando nosotros comenzamos a fortalecer esa, que no sea una sola frase, sino una verdad, santuario de vida, la familia, nosotros vamos a ir penetrando en ese misterio de Cristo, entregado al matrimonio, santuario, cristiano, vocación, todo eso se desprende de esa sencilla frase. Sol, ustedes, Matrimonios para Cristo, son un grupo de muchos matrimonios sanos, o al menos tratan de estar en el camino de la sanidad, y que tienen contacto con otras familias, incluso monoparentales, que están tratando también de llevar adelante una vida en Cristo. ¿Qué experiencia nos puedes contar respecto a esto que puede enriquecer esta parte del comunicado de las luces de la familia panameña?
Así es importante nuestra comunidad, es como tú bien lo acabas de decir, somos familias tratando de vivir de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó, esa buena nueva que nos trajo, pero dentro del comunicado de la pastoral me gusta muchísimo, dentro de las luces encuentran que existimos matrimonios que todavía creemos en el sacramento del matrimonio, que todavía rescatamos los valores familiares, que todavía tratamos dentro de nuestra vida, dentro de esta sociedad que tenemos hoy día, rescatar e inculcar a nuestros hijos esa fe católica, esa fe cristiana. Dentro de nuestra comunidad de evangelización nos hemos encontrado con un sinnúmero de situaciones de distintas índoles, nos encontramos matrimonios, nos encontramos casados por lo civil, nos encontramos unidos, nos encontramos familias donde está incluido también no solamente el esposo, la esposa y los hijos, sino los papás, los abuelos, y todo eso son familias católicas tratando de vivir de acuerdo a lo que nos enseñan. Eso es rescatable. Como decía Juan, todavía existimos muchas familias con ese vino nuevo que tratamos de ser ejemplo y no solamente de palabras, sino de testimonio. Porque siempre podemos decir, no solamente hay que decirlo, sino hacerlo y tratar de vivirlo. Yo puedo dar fe de que los matrimonios y las familias se pueden rescatar, eso es posible. También en el comunicado se tocan las sombras, no se quita la mirada a ese aspecto negativo. También se enumeraron las sombras. Vamos a escuchar y ver de qué estaban hablando en el encuentro familiar. También se revisaron las sombras de la familia, aquello que ha de ser iluminado por la luz del mundo, Jesucristo, y que señalamos como aspectos a atender. Familias víctimas de una vida apresurada, con padres que cumplen largas horas de trabajo para poder llevar el sustento a sus hogares. El alto costo de la vida, el tiempo en el tráfico congestionado, el estrés diario, convirtiendo las casas en meros dormitorios donde no existe el compartir conyugal ni familiar, desuniendo a la familia. La violencia intrafamiliar, donde la mujer es la principal víctima y donde en ocasiones se llega hasta el femicidio. Falta de cuidados preventivos de niños y jóvenes que son sexualmente atacados en sus propios ambientes y la ausencia de una sana educación sexual basada en valores. Familias marginadas, campesinas, indígenas que sufren pobreza en contraste con nuestra indiferencia. Parejas que no creen y no conocen la belleza del sacramento del matrimonio viven con miedos y supersticiones la realidad de su amor, quedándose en matrimonios a prueba, uniones libres o casadas solo por el matrimonio civil. Un creciente número de familias monoparentales, donde se hace más difícil la crianza de los hijos. Interesante que este aspecto de las sombras no se señala como algo netamente y básicamente y únicamente malo. Son aspectos para ser iluminados. Así es. Que la iglesia está empeñada en trabajar, en poner claridad en estos aspectos que pueden estar acosando a la familia, ¿verdad? Sí. Sol, en cuanto a estas sombras de las que se hablan, ¿qué trabajo concreto está haciendo la iglesia y en particular el movimiento Matrimonios para Cristo para iluminar estas sombras? Para iluminar estas sombras, como dije en el bloque anterior, es importante dar testimonio, no solamente hablarlo, sino practicarlo. Nosotros, nuestra comunidad, hemos acudido a lugares muy lejanos donde encuentras familias, precisamente de lo que hacían alusión allí, de bajos recursos, familias marginadas, pero esas familias viven el amor a Cristo y la fe muchas veces más que nosotros que estamos acá dentro de la urbe, ¿no? Y están en áreas rurales, áreas alejadas, viven mucho más esa fe. Nosotros no debemos dejar de lado esas sombras porque es la realidad panameña, es lo que tenemos en nuestras familias, pero lo importante es no quedarnos allí, sino, como bien decía el comunicado de la Pastoral Familiar, tratar de iluminarlo con esas luces que tenemos y no permitir que las sombras vayan allanando el camino o vayan posesionándose de nuestra sociedad, sino tratar que con las luces que tenemos ir iluminando esas sombras con las que hoy día cuenta nuestra familia panameña. Mientras más oscuro es el ambiente, la más pequeñita luz se nota. Totalmente. Eso no hay que negarlo. ¿Cómo podemos nosotros
combatir este aspecto que señalan del congestionamiento vehicular, del estrés diario, del vivir apresurado, de tener nuestras casas como menos dormitorios. Eso realmente, ¿cómo? Ya nos dicen qué hacer, pero ¿cómo hacemos para combatir esa realidad de la que no es fácil escapar? Claro que sí. Mira, es la realidad social. Propiamente, cuando hablamos del embotellamiento y el tráfico, más que nada nos centramos en el área capital. Pero esto es un aspecto que como iglesia tenemos que preocuparnos un poco más, porque el tiempo de convivencia que hay en el hogar es reducido. Los trabajos, turnos rotativos están acabando con los hogares. Y de sombras las veo totalmente positivas, porque no estamos ajenos a la realidad. Eso nos llama a nosotros la atención de dónde tenemos que nosotros poner el pie de fuerza. ¿Dónde tenemos que trabajar más nosotros cuando salimos a evangelizar? Los jóvenes se quedan solos en la casa, estudian solos. Los padres están volcados en que hay que hacer dinero para pagar las cuentas. Y quizás es cierto, hay que trabajar por las cuentas, pero que el dinero no sea solamente el motor, sino que nosotros podamos aprender el valor de la familia. Atrapados estamos todos en esta sociedad que quiere vivir totalmente acelerada, pero tenemos todavía la potestad, tenemos todavía nosotros la fuerza de decidir que a pesar de que todo esté así, a 100 revoluciones, podemos hacer un alto. Y decimos, hay que buscar los espacios propios para ese encuentro con Cristo. Hay que buscar el espacio para la oración, para el rosario, para ir a la misa. Esas son las formas de la familia, poder darle luces a las sombras que tenemos nosotros. Eso es un trabajo en conjunto entre sacerdotes, evangelizadores, catequistas y laicos comprometidos. Y el laico que no esté comprometido, pues súmense al trabajo, que si no se lo lleva a la corriente, y la corriente afuera está bien turbia, y es mejor tener familias sanas, volcadas en el evangelio, ocupando el tiempo en el trabajo por Cristo, que familias que pierdan su tiempo en la corriente afuera. Agradecemos a Juan y Sol Pimentel, damos también fe de que para estar aquí con ustedes en este momento, ellos tuvieron que meterse en la corriente del tranque y someterse a los rigores. Después de todo un día de trabajo, de compromisos, de contracorriente, están aquí para dar su granito de arena para que la familia panameña sea iluminada un poco dentro de esta oscuridad que dicen que hay, ¿no? Así que se puede, solo hace falta un poco de voluntad para que todos nosotros estemos contribuyendo a que no todo se vea tan mal. Hace falta solamente el compromiso y este matrimonio Pimentel es una prueba de que se puede. Vamos a nuestra segunda pausa y de vuelta estaremos con nuestros otros invitados, Ana Melisa Español y el doctor Jorge Jesús Sotomayor. Con ellos, Rodríguez Sotomayor. Con ellos vamos a conversar de otras amenazas, mucho más específicas, con puntas y filos muy peligrosos que están acosando a la familia panameña. Vamos a la pausa y regresamos. Habemus Papa. Que todos sean hermanos.